Gracias por estar visualizando con nosotros clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Ahorita estamos en la materia de Taller de Lectura y Redacción 1. Vamos a estar ahorita dando temas relacionados a esta materia, así que te invito a que te quedes con nosotros y a que pongamos atención a la siguiente explicación. Mi nombre es Marco Antonio Hernández. El tema del día de hoy veremos oraciones simples y compuestas. Vamos a estar analizando lo que son los conceptos y algunos ejemplos para entender más referente a este tema. Primero analicemos qué es una oración simple, pero determinemos primero qué es una oración. Las oraciones son las unidades sintácticas más pequeñas que se utilizan en un idioma. Ahora, toda oración debe comenzar siempre con una letra mayúscula y finalizar con un punto. El siguiente aspecto es que cada oración consta de dos partes centrales, un sujeto, quien realiza la acción, y un predicado, que en este caso hablamos de la acción. Ahora entendamos algo, existen muchas maneras de clasificar oraciones según la cantidad de proposiciones o suboraciones que nos referimos cada una con su sujeto y predicado. Y aquí entonces hacemos una distinción. Las oraciones simples nos referimos a que tiene un solo predicado y por ende un solo sujeto. En el caso de las compuestas, oraciones compuestas, tienen más de un predicado y por ende tienen más de un sujeto. Entonces las oraciones simples se puede decir que es una unidad de lenguaje con sentido completo, que lleva sujeto y predicado de un verbo en modo personal. O también podemos decir que una oración simple es cuando todos los verbos de la oración, sea uno o más, refieren al mismo sujeto. Por ejemplo, tenemos aquí al sujeto que se llama Moisés y que nos dice estudia mucho. También podemos decir que Moisés y Axel estudian mucho. Y el tercer ejemplo, Carlos trabaja y estudia. Si se dieron cuenta, aquí cumple lo que mencionábamos hace unos momentos. Es cuando todos los verbos de la oración, sea uno o más, refieren al mismo sujeto. ¿Cómo podemos definir una oración simple? Para definir una oración simple podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién está haciendo la oración? Esta es la pregunta que se debe realizar para reconocer al sujeto o, mejor dicho, también al sustantivo de la oración. Y por el otro lado, ¿qué es o qué hace el sujeto? Al responder a esta pregunta podremos reconocer la acción, es decir, el verbo de la oración e identificar así al predicado. Veamos un ejemplo, muchachos. Tenemos la oración en la cual nos dice que Valeria fue a la escuela. Valeria lo distinguimos como el sujeto. Y la pregunta es, la primera que podríamos hacer, de acuerdo a lo que estamos viendo, es ¿quién fue a la escuela? Valeria. La segunda pregunta es ¿qué hizo Valeria? Fue a la escuela. Y que en este caso hablamos que fue a la escuela es el predicado. Ahora veamos lo siguiente. Las oraciones simples pueden tener, y veamos los siguientes aspectos, un sujeto simple. Por ejemplo, María baila muy bien. Es simple porque tiene un solo núcleo o un solo sujeto, que es María. Un sujeto compuesto. El ejemplo que podríamos aplicar aquí es María y Juana bailan muy bien. Es compuesto porque tiene más de un núcleo verbal y que en este caso lo identificamos como María y Juan. Hablemos de un sujeto tácito. Por ejemplo, baila muy bien. Es tácito porque no está explícito, pero se entiende que habla de él o de ella o de usted. Otro aspecto de las oraciones simples es el predicado compuesto.
Aquí aplicamos otro ejemplo. María baila y canta muy bien. Es compuesto porque tiene dos núcleos verbales, baila y canta. Por último, cabe resaltar el predicado simple. Simple, ¿por qué? Porque tiene un solo núcleo verbal. Veamos el ejemplo. María baila muy bien. El predicado simple o el núcleo verbal lo vamos a identificar como baila. Veamos ahora qué es una oración compuesta. Podemos mencionar un concepto básico, que en este caso es el conjunto expresivo que lleva una oración simple llamada principal y una o más proposiciones. Pero también enfoquémonos a la siguiente explicación, que es: las oraciones compuestas son las que presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Para entender esto, podremos aplicar un ejemplo. Tenemos aquí la siguiente oración que nos dice: mi amigo Brian llegó tarde y sus papás se enojaron. Las suboraciones, también llamadas proposiciones, tienen coherencia, tienen una relación en sí misma, y me refiero a mi amigo Brian llegó tarde con sus padres se enojaron. Ahora resaltamos estos dos verbos, ¿por qué? Cada uno de los dos verbos refiere a distintos sujetos. Llegó es el verbo que refiere a mi amigo Brian y enojaron es el verbo que refiere a sus padres. Para unir una proposición con otra se utilizan nexos o conectores. En este caso, la letra I se aplica como un nexo o conector. Ahora, ya por último, las oraciones compuestas pueden ser coordinadas, que en este caso nos hablan que las dos proposiciones tienen igual jerarquía. Ejemplo, ellos cantan y yo los escucho atentamente. También están las subordinadas. Una proposición está subordinada a otra proposición principal. En este caso vamos a aplicar un ejemplo. Juan toca la guitarra que yo le regalé. Para que podamos entender un poco más de esto, en la próxima clase vamos a hablar sobre las oraciones coordinadas y subordinadas. ¿Qué te pareció el tema que viste el día de hoy? ¿Habías escuchado algo relacionado al tema? Bueno, te sigo invitando a que sigas con nosotros y también a que pases a la plataforma. Ahí vamos a estar dejando las actividades relacionadas al tema para una retroalimentación y quede claro el tema del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias por tu atención.